Estamos en sanidad interior y estamos viendo por qué tuvo que venir Jesús a esta tierra, cuál fue la razón después de que el hombre pecó allá en el Edén, en las personas de Adán y Eva. Y hay muchas personas que tienen una idea equivocada y presentan una imagen muy distorsionada de Dios. Hay personas que creen que Dios Padre en la imposibilidad, allá en la altura de los cielos, piensan que condenó a muerte a su Hijo único para que con su sacrificio le diera satisfacción a su dignidad ofendida por el pecado de los hombres, reparando así la terrible ofensa de la criatura hacia su Creador. Esa es la idea equivocada que tienen algunas personas. Entonces, aplicada la ira del Padre con la muerte de su Hijo, está dispuesto a perdonar la enorme deuda de los hombres por su pecado. Por supuesto, los que así piensan enseguida relacionan esta actitud de Dios con su permisividad, con su indiferencia respecto al mal en el mundo, a la injusticia, a los crímenes y el sufrimiento de tantos inocentes. Dicen, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pobres? Y respecto a esto, ya vimos al principio de las predicaciones, cuando hablamos del pecado, que no es achacable de ninguna manera a Dios el pecado, pero subsiste todavía esta terrible imagen de un padre que no duda en mandar a la tortura y a la muerte a su propio hijo. En este momento, hermano, yo te invito a que te pongas por un momento de alguna manera en lugar de Dios Padre y logremos observar a qué problema se enfrenta en un momento dado en su relación con nosotros los hombres. Imagínate que el primer hombre y la mujer creados se apartaron de su presencia, fueron inducidos por la tentación, ya que por soberbia quisieron ser como dioses solo por sí mismos. Imagínate que la descendencia de Adán y Eva se hundió en el pecado y entonces Dios decide un nuevo comienzo para la raza humana a partir de Noé, a partir de su familia, que fueron los únicos sobrevivientes del diluvio sobre la tierra. Sin embargo, imagínate que nuevamente los descendientes de Noé pecan y se apartan nuevamente de Dios, por lo que éste decide formar un pueblo para sí a partir de otro patriarca llamado Abraham, y surgirá de Abraham ese pueblo escogido, la nación de Israel, que una y otra vez se va a apartar en forma sistemática de su Dios, que hace una alianza con ellos, y se va a volcar a adorar a otros dioses, que son simples ídolos fabricados por los hombres. Y esa conducta de ese pueblo va a acarrear al pueblo de Dios muchos tiempos de desgracias, sometimiento a otras naciones, destierros y sufrimientos de todo tipo. Pero a pesar de esas repetidas advertencias y amonestaciones de Dios a través de sus profetas, ese pueblo de cabeza dura no deja de apartarse de ese Dios bueno, ese Dios maravilloso, y perdida su soberanía de ese pueblo que era libre, fue sometido a naciones poderosas como los griegos, los romanos, como esta nación israelita que subsiste solo 2 tribus de las 12. ¿Te recuerdas, hermano, que hubo una separación de las tribus del norte y las tribus del sur? Va a permanecer encerrado en un culto a su Dios meramente externo,
con sacrificios rituales en el templo de Jerusalén, que fue convertido en una cueva de ladrones y oportunistas que van disminuyendo con las necesidades del pueblo, se han apartado cada vez más del espíritu de la alianza hecho con Yahvé allá en el Antiguo Testamento. El pecado está generalizado y el hombre no logra, a pesar de su esfuerzo, plasmar en obras buenas, unidas a la sinceridad de su corazón, ese culto a Dios. Constantemente el Señor a través de los profetas le dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y frente a este panorama cada vez peor, ¿cómo hacer que todos los pecados de los hombres, los cometidos hasta este momento y todo lo que se cometerán hasta el fin de los tiempos, puedan ser perdonados y borrados? ¿Cómo crees tú, hermano, que sucedería esto? ¿Quién podrá cargar con todos esos pecados y expiar por cada uno de los mismos? Evidentemente no podía existir ningún ser humano en el mundo que pudiera estar en condiciones de asumir sobre sí mismo todo ese pecado de la humanidad y entonces expiar por todo ese enorme peso con su sacrificio. Y al ser prácticamente infinito el volumen del pecado, ¿quién podía tener, por más santo que fuera, la capacidad de satisfacer por ese pecado infinito? Es así, hermano, que frente a esa realidad surge una idea pasmosa en Dios, fruto de su ardentísimo amor hacia los hombres y a su fidelidad absoluta, que hace que no desee apartarse de su criatura, que no desee borrarla para siempre de la creación, y la única víctima con méritos suficientes para poder lograr esto es su propio Hijo, que es Dios y cuyo valor satisfactorio y valor meritorio es infinito. Pero para que Dios mismo, hermano, sea esta víctima que gane la salvación para los hombres, debe necesariamente asumir la naturaleza humana, además de mantener su naturaleza divina. Y por eso, hermano, yo te invito hoy a que ahí en el corazón de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, hoy te imagines qué pensaba ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, y por qué tuvo que venir Jesús a esta tierra, porque el pecado de la humanidad fue tan grande y es tan grande. Y por eso hoy yo te invito, hermano, a que medites ese amor de Dios manifestado en Jesús en la cruz del Calvario. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Qué amor tan grande de ese Padre bueno que en lugar de abandonar a su criatura, lo viene a rescatar en la persona de Jesús. Y este es un momento, hermano, para darle gracias a ese Padre bueno que en su amor misericordioso se hizo hombre en el vientre de María Santísima y en su humanidad Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por sus llagas somos sanos, somos libres y Jesús nos justifica ante el Padre. Ahora nosotros ya no somos criaturas nada más, sino que somos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Y nos espera a nosotros un día para vivir con Él para siempre en la eternidad.
creador del universo, a su lado yo confío. Espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer.